Alfonso Harf, una persona muy conocida, periodista deportivo que en los últimos años se ha dedicado a la política activa y con buena presencia, es hoy candidato a asambleísta por la provincia del Guayas, por el distrito número 2 que abarca buena parte de Guayaquil, sobre todo sus sectores populares. Él es candidato por el PRIAN. Señor Harf, ¿cómo está usted? Buenos días. Gusto escucharlo, Jorge. Un abrazo a la distancia y siempre a tu orden. Muchas gracias, igualmente para usted. Cuénteme, ¿qué hace un viejo militante social cristiano muy leal a su causa hoy en el PRIAN? Bueno, Jorge, hay veces en la vida y en la política en que las personas, por diferentes circunstancias, especialmente cuando los espacios no se presentan, o más aún, cuando los espacios se cierran a la muerte de un líder al cual uno fue muy leal, lo obligan a buscar otras trincheras. En mi caso, mi trinchera fue la de mi propio movimiento, el movimiento Meta, que recogiendo firmas y presentándolas ante el Consejo Nacional Electoral, lamentable y sospechosamente me bajaron exactamente 600 firmas para dejarme con esa mínima cantidad fuera de este proceso electoral. Advertí inmediatamente, una vez que hice esa denuncia, de que iba a conversar con partidos o movimientos políticos con contenido ideológico similar al que toda la vida prediqué y practiqué. Y en ese sentido me siento identificado ideológicamente con un líder político como Álvaro Noboa y con su organización política. Más allá que te quiero recordar una cosa, precisamente ese gran ideólogo mío y gran maestro de la política que fue León Febres Cordero Rivadeneira, su último voto a título físico y político, o sea, la última vez que votó para presidente, que además fue la última vez que, digamos, antes de su muerte, votó precisamente por Álvaro Noboa cuando tuvo que escoger entre Rafael Correa y Álvaro Noboa. Eso demuestra que el contenido ideológico de él, así como mi contenido ideológico, es cercano al de Noboa. ¿Y usted se siente tan cómodo en el PRIAN como se sentía en el Partido Social Cristiano y se siente tan cercano a Álvaro Noboa como se sentía a Febres Cordero? Le debo de comentar algo, Jorge. En primer lugar, tengo una muy buena relación personal con Álvaro Noboa porque él portó muy bien con nosotros y con la democracia cuando se le dio el primer puntapié al orden constitucional en estos últimos años, aquel día que destituyeron a los diputados. Colaboró primero para ponerlos a buen recaudo cuando puso una orden de prisión contra algunos de los diputados de la oposición y luego siempre nos impulsó a mantenernos en lucha. Es un hombre que tiene ideas muy claras, yo me siento cómodo con él en lo personal, también en lo político, porque pensamos ideológicamente más o menos de manera similar y porque creo en el proyecto que él intenta presentar al país. Obviamente, con León Febres yo tuve una relación de muchos años, e insisto, es mi maestro ideológico. Pero yo también pregunto una cosa, mi querido Jorge, y con todo respeto a ese gran y viejo y querido partido para mí, que es el Partido Social Cristiano, no lo veo realmente como PSC en la competencia electoral. Yo veo acá la publicidad en Guayaquil, es la 6, Madera Guerrero. Veo a nivel nacional la publicidad, dicen la 6, no mencionan al Partido Social Cristiano. Entonces, realmente ni siquiera me siento que estoy nadando contracorriente en ese sentido, porque aquel partido que yo tanto defendí no lo veo en las calles con su membrete, no lo veo en las calles con sus letras, más allá que es decisión de mis queridos ex compañeros haber tomado el criterio que ellos creen conveniente para esta campaña electoral. Claro, pero yo fui muy crítico siempre de Febres Cordero y del Partido Social Cristiano, como a usted le consta, y buena parte del país ya se ha olvidado por estas campañas de mentiras que hace el gobierno actual. Pero ese partido fue un gran partido que llegó a controlar, a ser el mayor del país. El PRIAN está muy por debajo de eso y aparentemente ya está, y mi pregunta es, ¿está declinando como lo siento yo? En primer lugar, pues obviamente usted fue en efecto un gran crítico, más allá de que con usted siempre hemos guardado una relación personal muy directa y muy afectuosa. Y muy afectuosa, sí. Yo recuerdo que León con usted tenía serias discrepancias, pero lo respetaba mucho por su manera vertical de actuar. Siempre tuvo mucho respeto por usted, más allá de que discrepaban quizás en ciertos criterios. En relación al PRIAN, considero que es una organización política que está lo suficientemente consolidada. Yo veo sus dirigentes, veo dirigencia nacional, veo que activan y siempre llevan adelante el portaestandarte de esa organización política y especialmente su líder que está en las calles. Su líder está haciendo campaña política, su líder está al frente de su organización política, no usando otros nombres, no usando otro tipo de nomenclatura, sino la del PRIAN, la de lista 100, que se gane o se pierda. Y en este caso hemos hecho una alianza política, Meta y el PRIAN,
Yo estoy muy contento de en este momento correr bajo la bandera del PRIAN. Y como se lo he dicho a Álvaro Noboa y se lo digo al país, voy a mantener siempre todo el porcentaje de lealtad, un 100% de lealtad a los criterios de la actitud política que tenga el PRIAN en la Asamblea Nacional, si que llegamos a la Asamblea, y siempre tendré el reconocimiento hacia ellos, especialmente hacia Noboa, más allá de que, insisto, me pertenezco a la agrupación que yo mismo he impulsado, que es META. ¿Y cuál es su propuesta central con la cual aspira usted a llegar a la Asamblea Nacional por el Distrito 2 del Guayas? Yo pienso, Jorge, primero esto de los distritos termina siendo una cosa hasta cierto punto ridícula o mal diseñada. Le pasa allá en Pichincha, especialmente en la ciudad de Quito, creo que hay tres de los 4 distritos de Pichincha son de la ciudad de Quito. Acá también, o 4 son prácticamente de la ciudad de Quito. Acá 3 de los 4 distritos corresponden a la ciudad de Guayaquil. Pero resulta que el electorado esté parado en San Gonquillo, o esté parado en el centro de Quito, aquí esté parado en la Flor de Bastión, o esté parado en la calle 9 de octubre, va a votar exactamente por lo mismo, es decir, por un legislador que tiene que ir a cumplir 2 funciones de carácter nacional, la de legislar y la de fiscalizar. Entonces esto de los distritos para una votación de asambleístas, digo, es ridículo, porque no es que el asambleísta va a poder trabajar por un distrito, sino que el momento que llega a la asamblea tiene que trabajar para todo el país exactamente igual. Pero más allá de aquello, yo le llevo una propuesta al país, obviamente, y a mi electorado, que es en este caso el Distrito 2. En primer lugar, mano dura a la delincuencia. Yo tengo una formación muy dura en ese sentido. Estuve siempre bajo la tutela y bajo la conducción política y bajo los consejos políticos, quizás el hombre que más combatió a la delincuencia en este país, a la delincuencia organizada y a la delincuencia común y corriente. Y ese hombre se llama Don Flores Cordero. Y él siempre me aconsejó que con la delincuencia no hay que tener tregua. Y yo pienso llevar a la Asamblea Nacional propuestas de ley y de reforma al Código Penal muy puntual. Por ejemplo, 50 años de cárcel a todos aquellos autores de crímenes atroces. Dígase sicariatos, dígase violaciones a mujeres. Yo pongo en mi proyecto, especialmente menores de 12 años, pero yo pienso que es tan atroz también violar a una chica de 18, a una señora de 25, a una anciana de 60, es tan atroz. La persona que comete una violación tiene que ser sancionada como autora de un delito atroz. También a las personas que generan crimen o muerte en un secuestro express. Esas personas tienen que irse 50 años a la cárcel, es decir, excluirse de la sociedad en una especie de cadena perpetua en la práctica. Porque no hay derecho que se afecte a la vida o se afecte la integridad física de una mujer o la vida de un ser humano, y que estas personas estén por ahí y luego regresen como que no pasaron nada. Perdóneme, pero algunas de las nuevas corrientes criminalísticas, penalistas, aseguran que el temor de la pena no ahuyenta al delincuente, que por mucho que se ponga incluso pena de muerte, el crimen seguirá ocurriendo, que hay otros procedimientos para enfrentarlo. Le cuento lo que dicen. ¿Qué opina usted? Eso, la criminología justamente maneja aquello, pero en todo caso, algún efecto coercitivo tiene, pero si no tiene el efecto coercitivo, es decir, el de disuasivo, miedo para que el delincuente no cometa ese delito, si lo hace y lo sentencia, se le aplica. Entonces ya la sociedad se protege de estas personas que definitivamente le hacen un daño terrible. También tengo otra propuesta, Jorge, que es muy importante dentro de la reforma del Código Penal. ¿Cuál es la de duplicar la sanción a los policías o militares de servicio activo o pasivo que hayan participado como autores cómplices o encubridores en un delito? Porque lamentablemente en criminalística, en cambio, tenemos unos índices estadísticos muy altos de participación de personas que el Estado los prepara para proteger a la sociedad y resulta que terminan siendo cómplices, autores o encubridores de quienes perjudican a la sociedad. Eso desde el punto de vista de las reformas penales. Nosotros también queremos proponer, y eso sí, muy identificado con nuestra esencia ideológica, el no permitir desde la Asamblea Nacional un solo impuesto más. No te digo proponer la derogatoria, porque tú lo sabes perfectamente y también la ciudadanía, que aquello debe de ser iniciativa del Ejecutivo. Pero sí podemos desde el Legislativo decir, no más impuestos, porque la peor manera de deprimir al sector productivo es con esta inseguridad jurídica tributaria en la que vivimos, en que en 6 años han habido 10 reformas tributarias. Entonces, el emprendedor, fíjese, el emprendedor chiquitito, aquel que tiene una pequeña tiendita de medio dormitorio, porque es una tiendita, ya es un emprendedor.
o quizás aquel de la macro empresa que tiene una empresa de una hectárea de grande, no importa, los dos se sienten inseguros con tantas reformas tributarias. Entonces tenemos que darle seguridad, tenemos que darle tranquilidad. Ellos tienen que saber que en la Asamblea Nacional van a haber personas fajadas para impedir que constantemente vengan estas reformas tributarias. Cada vez que el gobierno observa de que tiene un déficit presupuestario porque gasta en muchas cosas, porque gasta a ratos hasta desproporcionadamente, le mete la mano al bolsillo a los ciudadanos y en lugar de estimular la producción, la deprime. Para eso también vamos a la Asamblea. Perfecto. Trato de resumir sus dos propuestas. La primera, mano dura a la delincuencia, sobre todo a la delincuencia de crímenes atroces. Y en segundo lugar, no más impuestos. Pero hay un tema clave para los legisladores en el próximo periodo: fiscalización. El Ecuador ha padecido 6 años de un Congreso silenciado, amordazado desde el Poder Ejecutivo, y no ha habido fiscalización. 6 años en que se han cometido aparentemente pues grandes negociados sin que haya fiscalización. ¿Usted irá a fiscalizar o los dos temas que mencionó son sus dos objetivos únicos? Bueno, usted me debe recordar, Jorge, que yo era también un fiscalizador en la época en que fui a... Por eso la pregunta, usted era de los que entraba, figurativamente hablando, entraba al Congreso con látigo. Claro, de fiscalizar. Y creo que alguna vez entró con pistola. Como siempre me enseñaba ese gran maestro, con documentos en la mano, nunca denuncies nada si no tienes el respaldo de un papel que garantice que tu denuncia sea lo suficientemente efectiva, y eso lo guardamos grabado para siempre. Nosotros, por supuesto que sí, trataremos de reparar algo en donde definitivamente la Asamblea, entre tantas otras cosas, crea un enorme déficit. Sí. Debe de calificar, Jorge, la tarea de la Asamblea Nacional en estos últimos 4 años, apenas podrá sacar un 3 sobre 20. Si tú divides sobre 10, haciéndola de profesor de matemáticas o de cualquier asignatura, en este caso profesor de política, si tú divides sobre 10 la actividad legislativa y la actividad fiscalizadora, dale 3 puntos en la legislativa por haber pasado hasta con puntos y comas los proyectos que vienen del Ejecutivo y por alguna iniciativa propia. Pero en fiscalización sí es 0,0. Es decir, ahí sí no han fiscalizado una sola cosa, que no quiere decir que sí hayan existido legisladores muy valiosos que fiscalizaron con documentación, con pruebas, etc. Estamos hablando de la tarea institucional de la Asamblea. Lamentablemente, por esta mayoría cómplice, encubridora de muchas cosas, que incluso llega hasta lo ridículo. Fíjate tú, cuando ocurrió lo de Pedro Delgado, cuando ocurrió lo de este argentino Dusac, de caso Cofié, resulta que hasta que el presidente de la República no reaccionó, no había nada que investigar, archivaron todo. El momento que el presidente de la República, por la presión de las pruebas y por la presión de la prensa, dijo en ese momento que sí, que el primo lo había engañado y todo, ahí comenzó a fiscalizar el fiscal general, comenzaron a fiscalizar a los legisladores. Así fue, aunque la propaganda oficial hoy trata de decirnos lo contrario y ha convencido a mucha gente de mentalidades frágiles. Pero mira, pues, ese tipo de cosas no se pueden seguir dando en una asamblea que está totalmente allanada. Por eso, el gobierno ha actuado desde el punto de vista político con inteligencia. Hay que reconocer que ellos tienen lo que llaman el cuarto de guerra, tienen verdaderos asesores. Hicieron las cosas paso a paso. Primero tumbaron a un Congreso de oposición para, a través de los manteles que usted descubrió, Jorge, me acuerdo, en esa época en Teleamazonas con su gente, tomar el control legislativo y a través del control legislativo el control político del país. Y posteriormente, a través de eso y con las elecciones y con todas las cosas que se han venido dando, se llegaron a tomar todas las instituciones del poder del país, del funcionamiento del Estado. Hoy lo que decide el gobierno es lo que se hace en este país en todos lados. Entonces, ese tipo de cosas tienen que cambiar. No estamos proponiendo nosotros ir a la asamblea para tumbar presidentes, para desarmar todo y volverlo a nuestro gusto, sino simplemente para que haya un equilibrio. Hay cosas positivas del gobierno que hay que apoyar, pero también hay cosas en que no debemos estar de acuerdo y hay que oponerse. Esa es una oposición positiva, esa es una oposición constructiva. En el Ecuador hay que rescatar de urgencia y implantar para siempre el derecho a disentir. No puede ser la disensión un pecado, motivo para calumnias, insultos, agresiones y ofensas. Alfonso Gach, muchas gracias por haber estado en la República. Después de haber visto todo esto, que se ha visto en este país en los 6 años, yo sí creo que muchos, inclusive usted, que es un hombre duro en su crítica, pero que usted sabe que por sobre todas las cosas es un hombre muy objetivo, debe haberse dado cuenta de que a veces se exageró la crítica contra León Febres Cordero.
Lo conversaremos algún día personalmente. Yo creo que contra quienes tienen afanes o procederes autoritarios, la crítica tiene que ser dura. Pero lo conversaremos algún día personalmente. Va a ser un gusto volverlo a ver a los tiempos, Alfonso Jaro. Gracias, cualquier rato nos vemos por allá, en vivo. Éxitos, muchas gracias, Alfonso Jaro. Candidato por el PRIAN, partido número 7, a asambleísta en la provincia de Guayas, en el distrito número 2, que abarca buena parte de Guayaquil, sobre todo de los sectores populares.